Última información sobre el caso de PFG Best. La industria de futuros fue sacudida este martes por el colapso de la firma PFG Best, luego de que los reguladores le acusaran de la apropiación indebida de fondos de sus clientes durante más de 2 años, generando un nuevo impacto a la confianza de los inversionistas apenas a meses de que se suscitara el escándalo de la caída de la MF Global. La Comisión de Operaciones de Futuros y Materias Primas, la CFTC, por sus siglas en inglés, que junto con sus reguladores de esta industria han dado una legislación más clara para sanear a docenas de brokers, seguidas de unas verificaciones en enero, alega que el broker regulado Peregrine Financial Group y su propietario defraudaron a sus clientes y mintieron a los reguladores para ocultar la falta, que ahora asciende a $200 millones. El destino de los fondos es hasta ahora desconocido, a decir de la CFTC, en su acusación contra la PFG y su propietario fundador Russell Wassendorf, quien intentó suicidarse este lunes por la mañana frente a las oficinas de la firma en Cedar Falls, Iowa, lo que parece haber precipitado esta crisis. El martes 10 de julio del 2012 por la tarde, Peregrine Financial Group suscribió ya su liquidación bajo el capítulo 7 de las leyes de bancarrota, con activos entre los 500 y 1,000 millones de dólares y compromisos entre los 100 y 500 millones de dólares, teniendo entre 10,000 y 25,000 acreedores. La aplicación al capítulo 7 de las leyes de quiebra de Estados Unidos sugiere que la firma ha llegado a su fin. La falta de fondos representa más de la mitad de las cuentas de la PFG Best, aunque el monto total desaparecido es mucho menor al de los 1,600 millones de la MF Global. Conforme se comienzan a clarificar los hechos, al parecer, las circunstancias de este crimen tendrán más parecido a la estafa de Bernard Madoff, fabricante de un esquema Ponzi, que a la de la desaparición de los fondos de la MF Global, dirigida por John Corzine, que al parecer utilizaba los fondos de sus clientes para cubrir pérdidas de operaciones propias de su firma. En el caso de la PFG, se presume que Wassendorf interceptó documentos confidenciales, se piensa enviados a su banco, por la NFA. El banco entonces comenzó a enviar los documentos que se usan para validar independientemente los balances bancarios del broker a un apartado postal puesto por el mismo Wassendorf, quien falsificaba firmas y falsificaba nuevos balances bancarios para luego simplemente enviarlos a la base de la NFA en Chicago. La estafa se vino abajo cuando la NFA cambió al modelo de confirmaciones electrónicas. La demanda de la CFTC, que se basa en mucha de la información publicada este lunes por la NFA, dice que la cuenta bancaria de PFG Best reportaba tener $225 millones de 1,845 cuentas de sus clientes, cuando en realidad solo había unos 5 millones en su banco. La agencia regulatoria de la industria, la NFA, empezó a tener sospechas ante la reticencia de la PFG a esta nueva forma de confirmación de sus balances, y solo fue hasta hace poco que Wassendorf firmó la autorización para este nuevo mecanismo, lo que habría llevado rápidamente a descubrir las discrepancias contables. Y aunque la caída de la PFG Best es distinta a la de la MF Global en muchas cosas, la noticia de que un segundo broker estadounidense hubiera violado la sacrosanta regla de los fondos segregados ha sacudido la ya de por sí frágil confiabilidad de esta industria, que en otra hora se enorgullecía por ser intachable en cuanto a la protección de los fondos de sus clientes. Es un déjà vu de nueva cuenta, declara John Rowe, cofundador de la Coalición de Clientes de Mercancías Básicas, la CCC por sus siglas en inglés, la cual fue creada por los defraudados en el caso de la MF Global para recuperar sus fondos. Wassendorf, de 64 años, era bien conocido y se le tenía en buena referencia dentro de la industria de futuros, con más de 4 décadas de carrera como periodista, operador y ejecutivo. Actualmente se le reporta en coma, luego de ser encontrado en su auto con un tubo conectado desde el escape al interior del vehículo, en lo que aparenta ser un intento de suicidio, dijo la CFTC. Portavoces del sistema hospitalario y de clínicas de la Universidad de Iowa declinaron hacer referencias al estado de salud del propietario de la PFG, apegándose a las leyes federales de privacidad de Estados Unidos. Sin embargo, un reporte policíaco del martes 10 de julio revelaba que Wassendorf había sido encontrado respirando pero incoherente. Una nota suicida encontrada con él aludía a alguna clase de discrepancia contable en la PFG, según el mismo reporte, lo que confirmaba la información enviada el lunes por la PFG a sus clientes.
Por la aplicación de la bancarrota, se sabe que Russell Wassendorf Jr., el hijo del fundador de la PFG, había recibido poderes notariales para el caso de que su padre quedara incapacitado, con fecha apenas del 3 de julio de este año. PFG Best, firma de Forex y futuros con 20 años de trayectoria, era una de las docenas de compañías medianas en la industria que habían estado luchando desde principios de año por recuperar la confianza de sus clientes en cuanto a la seguridad de sus fondos luego del colapso de la MF Global. En febrero, habían publicado una noticia diciendo que la firma reportaba diaria y mensualmente a sus reguladores sobre los fondos segregados de sus cuentavientes. Un número de ex clientes de la MF Global habría trasladado sus fondos a PFG Best. Wassendorf mismo nos había asegurado personalmente apenas hace un par de semanas que PFG Best no era como MF Global, dice Laurel Nelson, director de comunicaciones de Attain Capital, un introducer broker especializado en el manejo de futuros en Chicago. Hemos hablado con otros brokers con la esperanza de que eventualmente pudieran transferir nuestras cuentas, pero tememos que los fondos simplemente ya no estén. Los reguladores realmente han fallado, agregó. A diferencia de la MF Global, que utilizara los fondos de sus clientes para cumplir con los requerimientos de margen de las operaciones de esta firma en un intento desesperado por salvarla, en PFG Best al parecer sus abusos se extienden a años atrás, según la demanda. Sin embargo, en esta aún no existen indicios de dónde o cómo fue utilizado el dinero faltante. La demanda de la CFTC indica en su caso fichado en la Corte del Distrito del Norte de Illinois, en Estados Unidos, División del Este, alegatos que apuntan a que PFG Best falló en segregar los fondos de sus clientes, cometió fraude al apropiarse inadecuadamente de sus fondos y reportó falsa información a sus reguladores. También en la ficha aparece que PFG Best mostraba en sus registros un balance de 207 millones de 1.845 cuentas segregadas según el reporte del 28 de febrero del 2010, cuando el balance real bancario era entonces de menos de 10 millones de dólares. De igual manera, en el reporte del 30 de marzo del 2011 decían tener 218 millones de dólares, cuando en realidad en el banco no contaban con más de 10 millones. Esta semana, agregan, el balance bancario era de apenas 5 millones. En la orden de la NFA se establece que las cuentas bancarias de PFG eran mantenidas en Estados Unidos y que su balance promedio siempre fue de alrededor de los 5 millones desde hace ya varios años. Este martes la firma de corretaje Jefferies Group, que era la responsable de la colocación de las posiciones de la PFG en pisos como la Chicago Mercantile Exchange Group, dice que ha comenzado a cerrar posiciones tenidas en nombre de los clientes de la PFG conforme la compañía ha fallado en mantener los requerimientos de margen. Agrega que una porción sustancial ha sido cerrada y que ellos no esperan incurrir en pérdidas. Como comercializador de futuros de mercancías, no colocador, PFG actuaba como intermediario para mayormente inversionistas pequeños o individuales, pasando sus operaciones a Jefferies para ser colocadas. Al no ser PFG miembro colocador de la Chicago Mercantile Exchange, una modalidad bastante común para pequeños brokers que o no son capaces de mantener suficiente capital o simplemente no desean hacerlo, la mejora en la legislación falló en accionar a la NFA y a la CFTC, dejando a la Chicago Mercantile Exchange Group, que ha sido duramente criticada por su actuación como regulador de primera línea en el caso de la MF Global, pues nuevamente quedar en entredicho. Los directivos de la PFG Best no han dicho nada más allá de lo comunicado inicialmente a sus clientes, informándoles problemas contables, la congelación de sus fondos e indicándoles que pueden cerrar posiciones pero no pueden abrir nuevas posiciones ni retirar su dinero. El impacto fue doble para muchos en la hermética industria del trading, que han estado batallando para conciliar el aparente intento de suicidio con la idea del veterano de la industria que era conocido por su filantropía en su ciudad natal y su pasión por los halcones peregrinos. Siempre pensé que era sincero, decía Mark Mellin, autor y consultor de la industria que trabajó para PFG Best durante 2 años y medio. Otros se mostraron menos sorprendidos. Un ex empleado de la firma dijo que él se había estado preocupando cada vez más al ver que Wassendorf no hacía más para distanciarse de la compañía que habría hecho una estafa masiva de tipo Ponzi, propiedad de Trevor Cook en Minnesota, quien ha admitido haber defraudado a 700 inversionistas, por lo que actualmente cumple una condena de 25 años de prisión.
En febrero, PFG Best, quien actuara como broker del señor Cook, fue multado con $700,000 por la NFA por fallar en notar la estafa. La compañía subsecuentemente fue demandada por $48 millones por los afectados de la estafa de Cook. Nunca admitieron que fueran conscientes de tal fraude, pero tampoco lo negaron, apunta el exempleado. Otros han cuestionado la decisión de Wassendorf de trasladar la matriz de la firma desde Chicago a su pueblo natal, Cedar Falls, en Iowa, ocupando un edificio de cristal de 50,000 pies cuadrados y 3 pisos, con un costo de $18 millones, y que fue célebre por ser una construcción ecológica y tener una cafetería de 4 estrellas. Se considera una inversión pesada tomando en cuenta que la industria está pasando por un momento extraordinariamente presionante, conforme los ingresos por intereses han bajado marcadamente y las operaciones electrónicas amenazan el rol de los intermediarios. Irónicamente, al final de esta historia, en el segundo trimestre del 2012, las cifras sobre la ganancia y pérdida de los clientes, requisito que debe de ser publicado cada trimestre por todos los brokers, en la PFG Best llegaron a actualizar este dato antes de que el final de esta compañía se acelerara con el intento de suicidio de su fundador y propietario. En este reporte se muestran cifras de 32.86% de cuentas rentables versus el 28% publicados en el primer trimestre. Sin embargo, tomando en cuenta que faltan más de $200 millones de los fondos de estos clientes, el resultado final seguramente será corregido a 100% perdedores, 0% ganadores.